Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. Y bueno, ofrezco una disculpa de que no hayamos podido tener la transmisión en directo. Me faltaba una cosita y hoy en la mañana, que tenía una cita médica, pues aproveché para ir a alguna tienda de productos electrónicos. Y bueno, se han cerrado prácticamente todo, no solamente los centros comerciales. Así que nos han dejado sin muchas posibilidades. Voy a ver si no mañana, quizá el viernes y si no hasta el sábado, pero yo seguiré grabando de esta manera. Lo que les puedo decir es que a lo mejor me doy una escapada al centro de la ciudad y por ahí siempre encuentro algún changarro donde pueda ya finalmente abastecerme, o si no, pues continuamos con este mismo sistema. Yo he reportado dirección, que estamos trabajando así. A ellos lo que les interesa es que avancemos pues en el temario y que no descuidemos la asignatura. Dicho esto, pues continuamos con la técnica de los juristas romanos, solamente señalando de que es cierto, hemos visto la diferencia de la lógica específica que implica la llamada tópica, como la había abordado en su momento Aristóteles, hablar de los topoi. Luego también es abordada por Cicerón, y como la retoma Theodor Fiebig, siguiendo a este autor del siglo XVII, Vico, como una alternativa ante el positivismo voraz que nos había llevado a la Segunda Guerra Mundial. El positivismo, aunque es muy defendido todavía, pues nos llevó nada menos y nada más que a Auschwitz y a los Gulag y a Dachau y a Buchenwald, a todos los centros de exterminio, cuando solamente el derecho vale por la mera formalidad y no por su contenido. Y esto que nos obliga pues a pensar y repensar muy bien si verdaderamente el derecho es algo al margen de lo ético. Desde luego las normas morales difieren de las normas jurídicas en cuanto las normas morales no implican una sanción o una sancionabilidad o coercibilidad que corresponda al Estado. Pero los contenidos de una ley positiva, para que sea justa, tienen que ser éticos. Y desde esta perspectiva tenemos que superar esa separación que siempre estudiamos al principio de la carrera, muy kantiana, entre moral y derecho. El derecho romano, decía Álvaro Dors, nos libera precisamente de las cadenas del positivismo y de esa predominancia de un derecho legislado. Dicho esto, pues la técnica de los juristas romanos en cuanto a la forma de resolver problemas jurídicos nos resulta muy útil para ir más allá de esa rigidez que nos presenta el derecho positivo. Ahora bien, no voy a profundizar más en el tema de la técnica de los juristas romanos, porque cuando ustedes andan en bicicleta aprenden a andar en ella una vez que le quitan las rueditas, o que quien nos enseñó nos deja ya sueltos para mantener el equilibrio en solo dos ruedas. O igual, para aprender a nadar, pues tenemos que estar en el agua y solo se aprende a nadar nadando y no leyendo. A mí me pasaba una cosa muy curiosa cuando tenía 14 años. Era muy malo para jugar fútbol, ahora soy peor evidentemente, pero un día me compré un libro sobre jugar fútbol. Y bueno, había devorado el condenado libro, hasta me había comprado una pelota para estar haciendo algunas prácticas en la cochera de casa, y lo único que conseguí yendo a la cancha fue un autogol, con lo cual pues mi entrenador decidió sacarme del equipo. ¿Qué me sucedió? Que eventualmente acabé de árbitro, había perdido muy bien las reglas del fútbol, pero no había aprendido a jugarlo. Una cosa es lo que leamos y otra cosa ya es cómo lo vamos razonando en la práctica. Y por eso tenemos que enfrentar los casos prácticos. Ahí es donde vamos a ejercitar pues esto que habíamos expuesto en los videos anteriores de manera muy abstracta. Por lo pronto concluyamos con el tema de
la tradición jurídica romano-canónica que nos había derivado a las etapas del derecho romano, de tal suerte que esto nos llevó a conocer el derecho romano clásico, muy a vuelo de pájaro, pero de cualquier manera lo abordamos, y que nos hizo aterrizar un tiempo en la técnica de los juristas romanos clásicos. Dors concluye, cuando habla de la tradición jurídica romano-canónica, con la siguiente frase: para la historia cultural de Occidente, la compilación de Justiniano constituye uno de los tres grandes fundamentos, juntamente con la Biblia y los filósofos griegos. Esto es una afirmación muy grande. Nos está diciendo aquí el profesor Dors que el derecho romano es uno de los pilares de la cultura occidental, y lo está poniendo junto con la Biblia, que es el fundamento de las religiones judeocristianas. Algunos somos católicos, puede haber evangélicos, puede haber luteranos. En el caso de los judíos, bueno, pues ellos evidentemente no aceptan a Jesucristo como el Mesías, pero vamos, abrevan de lo que le llamamos Antiguo Testamento, y están integrados en Occidente. Uno puede ver el Estado de Israel y es una democracia parlamentaria muy imponente. Entonces, la Biblia es uno de los pilares de la cultura occidental. En segundo lugar, nos habla Dors de los filósofos griegos, y es una realidad que nosotros pensamos con la filosofía griega, que la mitología griega incluso nos da recursos para conocer y enfrentar la realidad, que la filosofía griega nos da todas las herramientas de carácter nociológicas, epistemológicas, ontológicas y éticas para poder conocer también la realidad. Y finalmente nos dice la compilación de Justiniano, es decir, el corpus al final, pues viene a dar el sustento de los contenidos de los códigos modernos del derecho positivo, algo que, pues, como les decía, aunque tienen formas nuevas, siguen con las soluciones antiguas. Hay una afirmación que había hecho uno de los redactores del Código de Napoleón. Sí, le hemos dado una estructura a esto, como proponían los Morello Métrica y como proponían todos estos autores modernos, en especial Montesquieu o antes un Leibniz, pero los contenidos siguen siendo de derecho romano con algunos matices. Ahora bien, como dice Dors, para nuestro estudio, sin embargo, esa obra no interesa tanto por sí misma. No somos filólogos, aquí no tenemos una curiosidad meramente de historia de la cultura. Y por eso nos dice Dors que el corpus nos interesa como fuente de información sobre el derecho romano clásico. El semestre pasado, para quienes estuvimos juntos, y ahora para los refuerzos, pues hay que tener presente que habíamos hablado de que hay diversas fuentes y que hay fuentes de conocimiento histórico, que es muy diferente a una fuente formal del derecho, que es derecho vigente. Es evidente que el corpus no es derecho vigente, que el corpus es algo histórico. Cuando hablamos del corpus, pues nos queda claro que es una fuente del conocimiento de un derecho que estuvo vigente, pero es una fuente de conocimiento para conocer el pasado. Por lo tanto, hablamos de un marco referencial, de un aparato crítico para hacer afirmaciones también desde una perspectiva histórica. Nosotros conocemos la jurisprudencia romana clásica a través del digesto. Tenemos otras fuentes documentales, como es el caso de las Institutas de Gallo, que era un libro para la formación de los juristas. Y afortunadamente es una fotografía a tiempo real que prácticamente se conserva con toda su perfección en el momento presente. Hay que hacer matices, como siempre sucede con toda interpretación. La interpretación lo que nos obliga es a situar
al texto en su contexto, como diría Paolo Grossi, este importante profesor de la Escuela de Florencia, y de esta manera pues evitar los anacronismos y trasladar las afirmaciones o los textos del derecho antiguo al siglo XXI como si fuesen las fuentes formales del derecho de la actualidad, en absoluto. Como les decía, es cierto, el Código Civil de Napoleón en mucho incorpora conceptos contenidos en las Institutas de Justiniano, pero esto no quiere decir que estemos aplicando las Institutas tal cual. Hubo matices que tuvieron que ver también con el influjo del pensamiento de la Revolución Francesa, lo que se había plasmado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el propio marco constitucional del momento, etc. Por lo tanto, todo es matizable de acuerdo a su tiempo y espacio. De hecho, para los historiadores, el pecado grave es el anacronismo. Esto lo dice incluso un historiador francés, Lucien Febvre. Y hay que tener mucho cuidado, pues, en confundir la naturaleza de una fuente histórica con una fuente formal del derecho. Una fuente formal del derecho hoy en día, pues, es la costumbre, es la ley y es la jurisprudencia. En cambio, nosotros en las fuentes históricas, pues, podemos contar con estas tres, pero que estuvieron vigentes en su momento y que ahora nos resultan, pues sobre todo, monumentos de carácter doctrinal. Con esto creo que queda claro de que solamente nos transportan a la historia para conocer, como testimonios que son del pasado, cómo se practicaba el derecho, cómo se concebían las figuras jurídicas del momento. Precisamente vamos a hablar ahora un poco acerca de las fuentes para llegar finalmente a esa división tan importante de derechos personales y reales y sumergirnos de lleno a los derechos personales. Nos dice Dors, cuando habla de las fuentes del derecho romano, una explicación muy importante sobre la palabra ius. La palabra directum, dice Dors, de donde derecho, dret, direito, dirito, droit, etc., no procede de la tradición jurídica romana. Esto es muy importante, ¿no? Porque empatamos el término derecho con la palabra ius, sino que pertenece al lenguaje vulgar tardorromano, de inspiración judeocristiana. Refleja la idea moralizante de que conducta justa es aquella que sigue el camino recto, directum. La palabra propiamente romana es ius, de donde la derivación culta, jurídico, jurista, etc., que significa lo justo, es decir, el orden judicial socialmente admitido, formulado por los que saben de lo justo, por los jurisprudens. Vuelvo a recordar a Rafael Domingo, cuando nos introducía al pensamiento de Dors en ese artículo del año 2005. Es que Dors escribe para que pensemos, no tanto para entretenernos. No es Paulo Coelho, no es J.K. Rowling, ¿no? Aquí no estamos leyendo a Harry Potter. Aquí estamos pensando jurídicamente. Entonces hay una cosa, desde una perspectiva de la ética ya inspirada por el cristianismo, lo que importa es seguir el camino recto que nos va a llevar a nuestro fin último. Si nos quedásemos con el pensamiento aristotélico en cuanto ética, y por ejemplo tomásemos la ética nicomaquea, pues él busca cuál es el fin último, cuál es el bien que satisface plenamente a la persona. Él no utiliza el concepto de persona, habla del hombre, pero lo cierto es que al final lo importante es la consecución de la felicidad como ese bien al que aspira todo ser humano. En el caso del cristianismo, pues nos hablará de un bien trascendente, de un fin último que implicará, en el caso
del catolicismo la llamada vida eterna, la visión beatífica, el estar con Dios eternamente. Pero bueno, aquí no es teología. Y por lo tanto, la preocupación de la ética es que hagamos lo correcto para la consecución de tal fin. De ahí que directum es algo que nos rige a. Luego también tendrá que ver con el derecho legislado por los reyes, ya que estos rigen nuestra conducta. Regresemos a Roma. En Roma, la palabra que realmente nos remite a lo que es lo jurídico y por lo tanto a lo que pertenece a cada quien, al jus, significa lo justo, es decir, el orden judicial socialmente admitido. El orden judicial socialmente admitido, formulado por los que saben de lo justo, los jurisprudens. Es decir, los que tienen esa capacidad de discernimiento del jus son los que formulan qué es lo que pertenece a cada quien, y eso es definido por los jueces. Esto es un párrafo importantísimo porque nos hace ver una realidad muy importante en la historia del derecho. Lo que ha predominado a lo largo del tiempo ha sido el derecho jurisprudencial, el derecho creado jurisprudencialmente. Y es por eso, como veíamos anteriormente, que el common law actual sería muy semejante a como era en la práctica el derecho romano clásico. Claro, el common law es un judge-made law, un derecho hecho por jueces, pero jueces que depositan en sus cabezas una gran autoritas, tienen un saber socialmente reconocido porque tienen una gran capacidad para el discernimiento del jus. Los jueces, en cambio, ya del sistema post-revolucionario, en el caso del continente europeo, y nosotros que hemos heredado los códigos modernos, pues están limitados por la legalidad. Lo que se busca es cómo el juez pueda razonar más allá de la legalidad. Eso fue algo también muy discutido en la primera década de este siglo. Y es por ello que hubo muchos cursos de argumentación jurídica, o se hablaba en clases de tópica jurídica o de lógica jurídica, cuando en realidad pues todo esto se podía resolver contando con una asignatura que el distinguido profesor Javier Saldaña quiere rescatar, y yo le daré todo mi apoyo, que es el derecho natural. Una asignatura cuyo plan y programa diseñé para la Universidad Panamericana y que luego se perdió, lamentablemente. Es que el derecho natural no es una cuestión de creencia, es una cuestión de ciencia, es una cuestión de ciencia jurídica, de conocimiento de lo justo. Los romanos son justnaturalistas. Y el problema que tenemos con el juspositivismo es que no tiene un límite moral, un límite ético. Y lo ético se fundamenta en la ley natural, que no es otra cosa más que la forma de actuar de las personas correspondiente a su forma de ser. Operatio sequitur esse, dirían los filósofos. El modo de actuar sigue al modo de ser. De nosotros no se espera que ladremos o que nos pongamos a maullar o que corramos por un hueso. Eso lo hará Kelsen o lo hará aquí Merlín, que es el gatito viejito que tengo aquí, que a veces me pasa por las piernas y por eso me muevo, ¿no? O Kelsen aparece, aunque ahora creo que en este momento está totalmente dormido. Lo que sí puedo decirles es que de un perro espero el comportamiento de un perro. Si Kelsen un día se pone a discutir conmigo de derecho romano, créanme que será una grata sorpresa, pero al principio me dará un buen susto. Había un filósofo español que hablaba de que esto es la perreidad, es decir, la forma de ser del perro. Bueno, ya esto es jugar un poco con el castellano, y el propio Gustavo Bueno desacreditaba esta expresión. Lo importante está en que nosotros actuamos de acuerdo a nuestra forma de ser, y de una criatura racional o de un ser racional como es el ser humano, pues esperamos racionalidad, y de un perro esperamos un conocimiento afectivo, esperamos un apego a los instintos,
pero no que él sea capaz de diseñar una nave que llegue a la luna, o que diseñe una bomba nuclear, o que él esté discutiendo, repito, con nosotros sobre la naturaleza del yus. Él obedece a la ley natural en su condición de perro, o el gato Merlín obedecerá a la naturaleza en su condición de gato. Miren, aquí de los gatos, bueno, el otro día había comprado un libro sobre la mente de los gatos. Bueno, en realidad los gatos no tienen mente. La mente es una cuestión humana, como tampoco la tienen los perros. Pero lo importante del libro donde quiera que esté, es que a fin de cuentas nos habla de que los gatos sí tienen instintos y tienen una capacidad cognitiva muy especial. De hecho, uno podría hablar de que un gato tiene un carácter diferente a otro. Hay afirmaciones de los que estudian la conducta de los felinos que ningún gato es igual a otro. Y esto se puede notar en la práctica. Los perros suelen ser practicantes de conductas más comunes y sin embargo cuando uno tiene un perro es único. Sin embargo, el gato, por más que tenga diferencias, vamos a llamarle así, caracterológicas con respecto a otros gatos, o el caso de los propios perros, no quiere decir que estos sean capaces de un conocimiento abstracto, que sean capaces de redactar libros de la historia de los perros o de los gatos y organizar constitucionalmente estados de perros o de gatos. Es más, ni siquiera se da esto en una colmena de abejas, o se da en la vida comunitaria de los loros, o se da en la vida de las termitas o de las hormigas. Por más que haya un orden ahí claramente establecido por la naturaleza, no hay una racionalidad de por medio, pero sí hay una naturaleza que prevé ese orden. Las abejas no van a atentar contra ello. Mi padre, que afortunadamente tiene un jardín grande en su casa, pues suele estar espantando abejas. Guadalajara tiene una plaga de abejas africanas. Cuando vivía ahí de chico, recuerdo que había trampas para atraparlas. Y como eso no da votos, pues los gobiernos van dejando de cumplir con esas funciones. Cuando yo llegué en 84 a Guadalajara, que ya era una ciudad muy arbolada, tenía una colonia preciosa que era la colonia Providencia, donde yo solía correr mucho, ahí estaban todos mis amigos, luego mis compañeros de carrera, y lo que puedo decirles es que era un lugar paradisíaco. Cuando yo volví a Guadalajara por ahí de 2011, que estuve unos meses, pues me dio mucha tristeza que los tapatíos hubieran abandonado una colonia que prácticamente era californiana para trasladarse a unos búnkers antinucleares que les llaman ellos cotos, siguiendo mucho el lenguaje castellano antiguo. Entiendo que hay inseguridad, entiendo que uno quiera tener urbanizaciones fuera de una ciudad donde el tráfico a lo mejor resulta muy cansado, pero en Guadalajara no era tanto el caso. Aquello fue un gran desperdicio. Lo que sí es que en 84 el presidente municipal tenía la ciudad inmaculada, era una ciudad muy limpia, verde, llena de árboles, y uno podía correr en la calle con toda tranquilidad. Eran los tiempos en los que yo corría 800 y 1500 metros planos. Al ser mal futbolista, pues acabé siendo un atleta más o menos decente. Ahora con la barriga, pues puedo sacar a pasear a Kelsen y diagonal o la barriga, ¿no? Nada que ver. Y ahora, pues aquí encerrados, pues menos, ¿no? Ya que estaba retomando volver a hacer un poco de jogging por la carrera nocturna que íbamos a tener en abril, pues miren qué les digo. Vi por ahí a un señor en el súper que tenía una camiseta que era de un pumatón y me dio una envidia al infeliz. Pero bueno, lo tendremos que retomar, ¿eh? Que quede claro que una vez que acabe esta pandemia, los tenis y a Viveros, a Bosques de Tlalpan, o al Sope ahí en Chapultepec, pero a volver a correr, ¿no? A volver a hacer ejercicio. ¿Por qué les ponía este ejemplo de mi papá, el jardín, Guadalajara, etcétera? Bueno, porque él sobre todo se enfrenta a estas abejas en otoño. Y yo le digo, papá, no te preocupes, son inofensivas. Y él las extermina cuando las encuentra.
y en realidad descubre que se trata de los zánganos que son expulsados de la colmena porque dejan de cumplir con su función. Entonces, que quede claro que hay un orden natural. Si quiere sobrevivir esa comunidad de abejas, pues tiene que expulsar a los zánganos. Y conste que he utilizado mal el verbo querer, puesto que ellos no tienen actos volitivos. Pero para sobrevivir, la naturaleza ha previsto que una vez que el macho, el zángano, ha cumplido con su función de fecundar a la reina, van para afuera, porque si no van a dejar a todas las provisiones de la colmena pues sin ser suficientes para que aquello continúe y el ciclo reproductivo de las abejas se dé. Lo que sí es cierto, y mi padre tiene razón en echárselas, es que la abeja africana es una plaga y no es lo mismo que una abeja colmenera. De hecho, las abejas colmeneras corren riesgo de extinguirse y eso sería muy peligroso para cualquier tipo de ecosistema. Una cosa tan básica como esta, pues nos demuestra que sí existe una ley natural, que hay un orden natural. Saturno no se ha estrellado con el planeta Tierra, y por más que diga la cursilada de que los astros se alinean, pues no. Ellos obedecen a leyes naturales. Y repito, esto de obedecen metafóricamente, se sujetan a ello, son seres inertes, son seres carentes de voluntad, pero que tienen un movimiento que obedece a las explicaciones que nos han dado hombres como Kepler o Galileo. Y ahí están. Algunos rompen ese movimiento, pero porque son atrapados por otro campo gravitacional, como es el caso de los asteroides, que luego son los meteoros que llegan a ser disueltos por la fricción que se encuentran con nuestra atmósfera, que son un conjunto de gases. Llegan a caer en tierra y a provocar unos cráteres, ya se imaginarán de qué tamaño. Y a veces aquello termina siendo una piedrita, un aerolito, pero que no deja de ser muy interesante, que incluso la forma en la cual llegan a penetrar la atmósfera obedece a la naturaleza. Entonces el positivismo, pues es cierto que el derecho formalmente válido es lo que tenemos como herramienta de trabajo, pero no es un absoluto y tiene que haber una referencia en la naturaleza. Y es por ello que sí existe un orden natural incluso para la persona, así como existe para un animal de acuerdo a sus instintos. Este precepto que luego se plasmó en el decálogo de no matarás es un precepto de ley natural. Hablábamos de la sindéresis, el conocimiento de los primeros hábitos. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. No hagas a otro lo que no quieres para ti. Dale a cada quien lo que le corresponde. Haz el bien y evita el mal. Compórtate honestamente. No hagas daño. Estas cosas tan elementales son lecturas que hacemos de la naturaleza humana y son referencias para el derecho positivo. Si el derecho positivo pierde estas referencias, no tiene sentido. Y entonces será un mero instrumento para quien ejerce el poder y en vez de garantizar una convivencia pacífica entre los seres humanos, pues puede ser hasta un instrumento de sometimiento, como lo preveía en su momento Karl Marx, o ahora leyendo el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, pues viene muy ad hoc con esto de encerrarnos en un periodo de pandemia. ¿Qué puede evitar que un Estado caiga en la tentación totalitaria y aprovechar nuestro encierro para hacer algo? En España tienen un personaje muy peligroso que es Pablo Iglesias, de un partido comunista llamado Podemos, y está causando problemas políticos bastante serios. Bueno, esta reflexión espero que haya servido. Vamos a dejar este vídeo por aquí en estos primeros 30 minutos y continuaremos en un rato. Por lo pronto, pues les deseo como siempre salud y mucha paciencia en esta situación. Hasta luego, adiós.